La entregaron como quien desecha lo que ya no sirve. Pero él vio en ella lo que nadie se atrevió a mirar. No había amor en ese matrimonio, solo desprecio de un lado y silencio del otro. Pero algo cambió en la primera noche, algo que ninguno de los dos esperaba. Antes de continuar esta historia, déjame saber desde dónde nos estás viendo en los comentarios. Dale like si quieres descubrir qué pasó aquella noche. Y sigue este canal para más historias que te harán creer en el amor verdadero. La tarde caía pesada sobre la casa señorial de los Mendoza, tiñendo las paredes de cal con un naranja, melancólico que parecía presagiar el fin de algo más que un simple día. En el salón principal, tapizado de terciopelo carmesí y adornado con retratos de ancestros de mirada severa, se decidía el destino de una joven cuyo único crimen había sido nacer en un cuerpo que la alta sociedad consideraba imperfecto. Isabel Mendoza tenía 18 años cuando su mundo se desmoronó. No fue por un escándalo, ni por una indiscreción amorosa. Fue por algo mucho más simple y devastador. Su cuerpo no se ajustaba a los cánones que dictaban las damas de la corte española en aquel año de 1782. Es imposible presentarla en la corte, sentenció don Fernando Mendoza. Su padre, un hombre de rostro anguloso y ojos fríos como el mármol. Las malas lenguas ya susurran. Dicen que mi hija es demasiado robusta para encontrar esposo de alcurnia. Su madre, doña Beatriz, permanecía en silencio junto a la ventana, retorciendo un pañuelo de encaje entre sus manos. No miró a su hija ni una sola vez durante aquella conversación que marcaría su vida para siempre. Isabel estaba de pie en el centro del salón, con las manos entrelazadas frente al vestido de seda azul que su madre había mandado, un yáter expresamente más ancho, más holgado, como si pudiera esconder lo que todos veían como una vergüenza. Sentía el peso de las miradas, el juicio silencioso que llenaba el aire como un veneno invisible. «Padre, yo», comenzó a decir, pero su voz se quebró antes de poder terminar. «No hay nada que discutir», interrumpió don Fernando, golpeando con la palma de la mano sobre la mesa de caoba. «He encontrado una solución, un hombre dispuesto a casarse contigo». El corazón de Isabel dio un vuelco. Por un instante, una chispa de esperanza iluminó su pecho. Quizás había alguien que podía verla más allá de su apariencia. Quizás existía un caballero de buen corazón. «¿Oh, quién es?», preguntó con un hilo de voz. Don Fernando intercambió una mirada con su esposa antes de responder. «Mateo Ruiz, un labrador de las tierras bajas. Un hombre honrado, dicen, aunque de origen humilde». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Un labrador. La estaban entregando a un campesino, a un hombre de la tierra cubierto de polvo y sudor. Ella, que había sido criada entre sedas y terciopelos, que había aprendido a tocar el clavicordio y a leer en francés, que había soñado con bailes en palacios iluminados por 1000 velas. «¿Un labrador?», repitió y su voz sonó hueca, como si viniera de muy lejos. «Agradece que alguien te acepte», respondió su madre con frialdad, volviéndose finalmente hacia ella. «Con tu condición no podemos aspirar a más». Aquellas palabras fueron como puñales clavándose en su alma. Su propia madre, la mujer que la había traído al mundo, la veía como una carga, como algo defectuoso que debía ser descartado de la manera más conveniente posible. «El matrimonio se celebrará en una semana», anunció su padre con voz definitiva. «En la capilla de la hacienda, sin invitados. No queremos llamar la atención». Isabel sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero se negó a llorar delante de ellos. No les daría esa satisfacción. En su lugar hizo una reverencia lenta, con toda la dignidad que pudo reunir, y salió del salón con la cabeza en alto, aunque por dentro se estaba quebrando en 1000 pedazos. Aquella noche, encerrada en su habitación, Isabel lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Lloró por los sueños rotos, por el amor que nunca conocería, por la familia que la había traicionado. Lloró por la niña que había sido, que creía que el mundo era un lugar hermoso y justo, y que ahora sabía que no lo era. A través de la ventana podía ver las estrellas titilando en el cielo oscuro.
indiferentes a su dolor. En algún lugar de esas tierras bajas, un hombre llamado Mateo Ruiz preparaba su vida para recibir a una esposa que no conocía. Un hombre al que le habían ofrecido una dote generosa a cambio de llevarse a la hija vergonzante de una familia noble. Isabel cerró los ojos y se preguntó qué clase de hombre sería. ¿La despreciaría también? ¿La trataría como a una sirvienta? ¿O simplemente sería indiferente a su existencia? No podía imaginar entonces que ese matrimonio forzado, ese destino que parecía una condena, sería el comienzo de la historia de amor más verdadera que jamás habría conocido. Pero esa historia aún estaba por escribirse. Por ahora solo existía el miedo, la humillación y un futuro incierto que la esperaba como una sombra, oscura al final del camino. El día de la boda amaneció gris, con nubes pesadas que amenazaban lluvia, pero no llegaban a romper. Era como si el mismo cielo se mostrara indeciso, suspendido entre la tormenta y la calma, igual que el corazón de Isabel. La capilla de la hacienda era pequeña y austera, con paredes de piedra encalada y un altar modesto decorado con flores silvestres que alguna criada había recogido esa misma mañana. No había invitados, tal como su padre había ordenado. Solo estaban el sacerdote, un hombre anciano de manos temblorosas, los padres de Isabel, 2 testigos anónimos y, al final del pasillo, esperando junto al altar, estaba él, Mateo Ruiz. Isabel lo vio por primera vez cuando entró en la capilla del brazo de su padre. Su primer pensamiento fue que parecía más alto de lo que había imaginado. Vestía ropas limpias pero sencillas, un traje oscuro que claramente no era suyo, probablemente prestado para la ocasión. Sus manos, grandes y curtidas por el trabajo, colgaban a los lados con cierta torpeza, como si no supiera qué hacer con ellas en un lugar tan sagrado. Pero lo que más la sorprendió fueron sus ojos. Cuando sus miradas se encontraron por primera vez, Isabel no vio desprecio, no vio la misma expresión de decepción que había visto en los ojos de sus padres durante todos esos años. Sin decir nada más, Mateo detuvo el carro, se quitó su propia chaqueta y la colocó sobre los hombros de Isabel. La prenda olía a tierra, a sol y a algo indefinible que era simplemente él. «Gracias», murmuró Isabel, envuelta en un calor que no era solo físico. Mateo asintió y continuó conduciendo. Pero antes de tomar las riendas nuevamente, sus ojos se encontraron con los de ella por un instante, y en esa mirada breve había algo que Isabel nunca había experimentado antes. Era vista, no juzgada, no rechazada, simplemente vista como un ser humano digno de cuidado. Cuando finalmente llegaron a la casa de Mateo, el sol comenzaba a descender hacia el horizonte. No era una mansión ni mucho menos. Era una casa de campo de una sola planta, con paredes de adobe y un tejado de tejas rojas. Sencilla pero sólida, rodeada de campos de cultivo y un pequeño huerto con vegetales que crecían en filas ordenadas. Mateo bajó del carro y extendió sus manos hacia Isabel para ayudarla a descender. Cuando ella puso sus manos en las de él, sintió nuevamente esa fuerza controlada, esa gentileza inesperada. «Bienvenida a tu hogar», dijo Mateo, y había algo en su voz que sonaba sincero. Isabel miró la casa modesta tan diferente a todo lo que había conocido y sintió un nudo en la garganta. Este era su futuro ahora. Esta tierra, esta casa, este hombre desconocido. Mateo pareció notar su expresión. «Sé que no es lo que estás acostumbrada», dijo con humildad, «pero prometo que aquí nunca pasarás hambre, nunca te faltará un techo y...» Hizo una pausa buscando las palabras correctas. «Nunca serás tratada con menos que el respeto que mereces». Isabel lo miró a los ojos, buscando señales de mentira o de crueldad oculta, pero solo encontró honestidad, una honestidad simple y pura que la desarmó por completo. «¿Por qué aceptaste casarte conmigo?», preguntó de repente, la pregunta escapando de sus labios antes de poder detenerla. «¿Sabes por qué mi familia me entregó a ti? ¿Sabes lo que piensan de mí?». Mateo la miró durante un largo momento, y cuando finalmente habló, sus palabras fueron lentas y cuidadosamente escogidas. «Porque vi tu retrato», dijo simplemente, «y vi a una mujer hermosa con ojos tristes.
y pensé que tal vez, solo tal vez, yo podría hacer que esos ojos sonrieran algún día. Isabel sintió que algo se quebraba en su interior. No eran palabras floridas ni promesas grandiosas. Eran palabras simples, honestas, dichas por un hombre que no sabía mentir. Y por primera vez desde que había entrado en aquel salón carmesí donde su padre había dictado su sentencia, Isabel sintió una pequeña chispa de algo que no se atrevía a llamar esperanza. Todavía no, pero estaba ahí, diminuta y frágil como una vela encendida en la oscuridad. Mateo recogió su pequeño baúl y la guió hacia la casa. Al cruzar el umbral, Isabel entró en su nueva vida, sin saber que aquel hombre sencillo de manos ásperas y corazón tierno le enseñaría el verdadero significado del amor. Un amor que no se medía en títulos o apariencias. Un amor que se construía en silencio, día a día, con gestos pequeños y palabras sinceras. Un amor que ella nunca supo que existía hasta que lo encontró en el lugar más inesperado de todos. La primera noche en la casa de Mateo transcurrió en un silencio cargado de incertidumbre. Él le había mostrado la habitación principal, una estancia modesta con una cama de madera pulida, cubierta por mantas tejidas a mano, y le había dicho con voz suave que ese sería su espacio. Luego, sin esperar respuesta, había tomado algunas mantas y se había retirado al pequeño estudio contiguo. «Descansa», había dicho antes de cerrar la puerta. «Mañana será un día largo». Isabel se había quedado sola en aquella habitación extraña, rodeada de paredes desnudas y muebles, sencillos que contrastaban dolorosamente con el lujo al que estaba acostumbrada. Se había sentado en el borde de la cama, aún vestida con su traje de novia, y había llorado en silencio hasta quedarse dormida. Cuando despertó al amanecer, lo primero que notó fue el silencio. No había criadas apresuradas en los pasillos, ni el tintineo de la porcelana fina, ni las voces distantes de sus padres discutiendo sobre asuntos de la corte. Solo el canto de los gallos a lo lejos y el susurro del viento entre los campos de trigo. Se levantó con dificultad, sintiéndose desorientada en aquel espacio desconocido. Cuando salió de la habitación, encontró la casa vacía. Una nota escrita con letra torpe descansaba sobre la mesa de la cocina. «He ido a los campos. Hay pan fresco y leche. Regresaré al mediodía. Mateo». Isabel tomó la nota entre sus dedos y la leyó varias veces. Sorprendida por aquel gesto de consideración, exploró la casa lentamente, descubriendo cada rincón de su nuevo hogar. Era pequeña pero limpia, con suelos de madera desgastados por los años y ventanas que dejaban entrar generosas corrientes de luz. En la cocina encontró todo ordenado con una pulcritud que no esperaba de un hombre solo. Había cerámica sencilla pero bien cuidada, hierbas colgando del techo para secar, y un fogón que aún conservaba el calor de las brasas de la noche anterior. No había espejos. Isabel lo notó con una mezcla de alivio y tristeza. En su antigua casa, los espejos estaban por todas partes, recordándole constantemente lo que el mundo veía cuando la miraba. Aquí, en esta casa humilde, podía existir sin ese recordatorio cruel. Cuando Mateo regresó al mediodía, la encontró sentada junto a la ventana, observando los campos que se extendían hasta el horizonte. Él entró con cautela, como si temiera asustarla. «¿Has comido?», preguntó dejando su sombrero sobre la mesa. Isabel negó con la cabeza. No tenía hambre. Mateo frunció el ceño, pero no dijo nada. En su lugar, se acercó a la cocina y comenzó a preparar algo. Isabel lo observó con curiosidad mientras él cortaba pan. Disponía queso y aceitunas en un plato y lo traía hasta ella, con movimientos que delataban años de vivir solo. «Tienes que comer», dijo con firmeza pero sin aspereza. «El trabajo aquí es duro. Necesitas fuerzas». «¿Trabajo?», preguntó Isabel confundida. Mateo la miró con aquellos ojos oscuros que parecían ver más de lo que debían. «No espero que trabajes en los campos, si no quieres», aclaró rápidamente. «Pero esta es tu casa ahora. Puedes hacer de ella lo que desees. Puedes cuidar el huerto, cocinar o simplemente estar. No te pediré nada que no quieras dar». Aquellas palabras dejaron a Isabel sin aliento.
Nadie le había dado permiso para simplemente existir sin expectativas, sin exigencias, sin juicios. Los días siguientes establecieron un ritmo extraño, pero no del todo desagradable. Mateo se levantaba antes del alba y partía hacia los campos, dejándole siempre una nota y algo preparado para comer. Regresaba al mediodía para un almuerzo rápido, durante el cual intercambiaban pocas palabras, y luego volvía a salir hasta el anochecer. Isabel comenzó a explorar su nuevo entorno con timidez. Visitó el huerto, donde crecían tomates, calabazas y hierbas aromáticas. Las plantas estaban descuidadas, y algo en ella, algo que no sabía que existía, sintió el impulso de cuidarlas. Comenzó despacio, arrancando las malas hierbas, regando las plantas sedientas, ordenando el pequeño espacio con una dedicación que la sorprendió a sí misma. Una tarde, mientras Isabel trabajaba en el huerto, Mateo regresó más temprano de lo habitual. La encontró arrodillada entre las plantas, con las manos sucias de tierra y el rostro iluminado por un rayo de sol que atravesaba las nubes. Se detuvo en seco, observándola sin que ella lo notara. Había algo en la forma en que se movía, en la concentración de su rostro que lo dejó sin palabras. No era la mujer derrotada que había traído a su casa hace apenas una semana. Había un destello de vida en ella, pequeño pero innegable. «El huerto se ve mejor», dijo finalmente, anunciando su presencia. Isabel se sobresaltó y se volvió hacia él, con las mejillas enrojecidas. «Yo espero que no te moleste. Necesitaba hacer algo con mis manos». «¿Molestarme?» Mateo se acercó lentamente observando el trabajo que había hecho. «Has hecho en días lo que yo he descuidado durante meses. Es hermoso». La forma en que dijo esa última palabra, mirándola directamente a los ojos, hizo que Isabel sintiera un calor extraño en el pecho. No estaba hablando solo del huerto. Lo supo con certeza. Esa noche, por primera vez, cenaron juntos en silencio, pero con una compañía que se sentía menos forzada. Isabel había preparado una sopa simple con las verduras del huerto, disculpándose por su torpeza en la cocina. Mateo la probó y cerró los ojos con apreciación genuina. «Está deliciosa», dijo simplemente. Eran palabras sencillas, pero para Isabel, que había pasado años escuchando críticas y susurros, fueron como bálsamo sobre heridas abiertas. Después de la cena, mientras Mateo limpiaba los platos, insistiendo en que ella descansara, Isabel lo observó desde su silla. Era un hombre de complexión fuerte, con hombros anchos moldeados por años de trabajo físico. Su rostro estaba curtido por el sol, con arrugas prematuras alrededor de los ojos que se marcaban cuando sonreía. No era un hombre guapo según los estándares aristocráticos, pero había algo en él, una bondad fundamental que emanaba de cada gesto, cada palabra. «¿Por qué eres tan amable conmigo?», preguntó de repente, sin poder contener la pregunta que la había estado atormentando. Mateo se detuvo, con las manos aún sumergidas en el agua jabonosa. Se volvió hacia ella lentamente, secándose las manos en un trapo. «¿Por qué no habría de serlo?», respondió con otra pregunta. «Porque…» Isabel bajó la mirada luchando contra las lágrimas. «Porque sabes por qué estoy aquí. Sabes que mi familia me desechó como si no valiera nada». Mateo se acercó y se arrodilló frente a ella, lo suficientemente cerca para que pudiera ver su rostro, pero sin invadir su espacio. «Tu familia son tontos», dijo con una franqueza que la sorprendió. «Ciegos tontos que no pueden ver el tesoro que tenían. Pero su ceguera no define tu valor, Isabel. Solo define el de ellos». Isabel levantó la vista con lágrimas rodando por sus mejillas. «Tú no me conoces. ¿Cómo puedes decir eso?» «Tienes razón, no te conozco aún», admitió Mateo. «Pero estoy aprendiendo. He visto cómo cuidas las plantas con ternura. He visto cómo miras el horizonte cada mañana como si buscaras algo hermoso en el mundo. He visto que, a pesar de todo el dolor que cargas, aún tienes la fuerza para levantarte cada día. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién eres». Ningún hombre le había hablado así jamás, con tal sinceridad, tal respeto. Isabel no supo qué decir, así que no dijo nada. Simplemente asintió, y Mateo asintió en respuesta antes de volver a sus tareas.
Pero algo había cambiado en esa conversación. Una puerta se había abierto, apenas una rendija, pero suficiente para que un rayo de luz comenzara a filtrarse en la oscuridad del corazón de Isabel. Aquella noche, antes de retirarse a su improvisado lecho en el estudio, Mateo se detuvo junto a la puerta de la habitación de Isabel. «Buenas noches», dijo suavemente. «Buenas noches, Mateo», respondió ella, y fue la primera vez que pronunciaba su nombre con algo parecido a la calidez. Él sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina, y cerró la puerta con delicadeza. Isabel se quedó despierta durante horas, mirando el techo de madera, sintiendo cómo algo en su interior comenzaba a cambiar. Era demasiado pronto para llamarlo esperanza. Era demasiado frágil para nombrarlo. Pero estaba ahí, creciendo lentamente como las semillas que había plantado esa tarde en el huerto. Y por primera vez desde que había entrado en aquel salón carmesí donde su padre había decidido su destino, Isabel se durmió sin llorar. Las semanas comenzaron a fundirse unas con otras, creando un ritmo que Isabel no sabía que necesitaba. Se levantaba con el canto del gallo, preparaba el desayuno mientras Mateo revisaba las herramientas en el cobertizo, y luego él partía hacia los campos. Ella pasaba las mañanas en el huerto, que florecía bajo sus cuidados con una exuberancia que parecía milagrosa. Las tardes las dedicaba a aprender los secretos de aquella cocina rústica. Cometiendo errores que Mateo nunca criticaba, solo sonreía y comía con apetito genuino. Pero la paz de aquellos días era engañosa, porque aunque el exterior de Isabel comenzaba a adaptarse a esta nueva vida, su interior seguía siendo un campo de batalla. Cada vez que se miraba las manos, manchadas ahora de tierra y curtidas por el trabajo, recordaba las manos suaves y perfumadas que había tenido antes. Cada vez que se ponía los vestidos simples que Mateo había comprado para ella en el pueblo, recordaba las sedas y encajes de su antigua vida. Y aunque sabía que aquella vida la había rechazado, parte de ella seguía aferrándose a la ilusión de que había sido real, de que había sido suya. Lo que más la atormentaba eran los pensamientos sobre Mateo. Él seguía durmiendo en el pequeño estudio. Nunca había intentado tocarla más allá de roces accidentales. Nunca había exigido los derechos que la ley y la iglesia le otorgaban como esposo. Esta consideración, que debería haberla aliviado, comenzaba a plantarle dudas crueles en la mente. ¿Por qué no me desea? ¿Es porque realmente soy tan repulsiva como mi familia decía? ¿Solo está siendo amable por lástima? Una tarde, mientras Isabel trabajaba en el huerto, escuchó voces que se acercaban por el camino. Levantó la vista y vio a Mateo caminando junto a otro hombre, más joven, de rostro alegre y gestos expansivos. Se acercaban riendo de algo. «¿Isabel?», llamó Mateo, y había una alegría en su voz que ella rara vez escuchaba. «Ven, quiero presentarte a alguien». Ella se limpió las manos en el delantal y se acercó con timidez. El joven la observó con curiosidad franca pero sin malicia. «Esta es mi esposa, Isabel», dijo Mateo, y había un orgullo innegable en su voz que hizo que algo se moviera en el pecho de ella. «Isabel, este es Diego, mi primo. Ha venido desde el pueblo con noticias». «Señora», Diego hizo una reverencia exagerada que arrancó una sonrisa tímida de Isabel. «Mi primo no me había dicho que se había casado con una dama tan hermosa». Isabel sintió que el color le subía a las mejillas. Hermosa, nadie la había llamado hermosa en... no podía recordar cuánto tiempo. «Diego siempre ha sido un adulador», dijo Mateo, pero había calidez en su voz. «No le hagas caso. No es adulación si es verdad», protestó Diego con dramatismo. «Además, el pueblo entero está hablando de ti, prima. Dicen que Mateo ha traído a una aristócrata a vivir a las tierras bajas». La sonrisa de Isabel se desvaneció. Por supuesto, los chismes, las habladurías, la seguían incluso aquí. Mateo debió notar el cambio en su expresión, porque su propia sonrisa se apagó también. «¿Y qué dicen exactamente?», preguntó con voz más fría. Diego, ajeno a la tensión, continuó alegremente. «Oh, todo tipo de cosas. Que su familia la desechó, que tú aceptaste una dote generosa, que ella es...» Se detuvo abruptamente, finalmente notando las expresiones de ambos. «¿Que ella es qué?»,
presionó Mateo, con una dureza en la voz que Isabel nunca había escuchado. Diego tragó saliva incómodo. Bueno, ya sabes cómo es la gente del pueblo. Hablan sin pensar. No significa nada. ¿Que ella es qué, Diego? Repitió Mateo, dando un paso hacia su primo. Que ella es... que no se ajustaba a los estándares de belleza de la aristocracia, murmuró Diego, mirando al suelo. Pero yo no pienso eso, prima. De verdad, eres hermosa. Isabel sintió que el mundo se inclinaba. Por supuesto, los rumores la habían seguido. La vergüenza de su familia se había convertido en el chisme del pueblo. Incluso aquí, en este lugar que había comenzado a sentir como un refugio, era la mujer gorda que ningún noble quiso, la carga que un campesino había aceptado por dinero. Disculpen, murmuró, y sin esperar respuesta, dio media vuelta y corrió hacia la casa. ¿Isabel? Llamó Mateo, pero ella no se detuvo. Entró en la habitación y cerró la puerta con fuerza, dejándose caer contra ella, mientras las lágrimas, que había contenido durante semanas, finalmente se desbordaban. Había sido una tonta por pensar que podía escapar de su pasado, por creer que en este lugar podría ser vista de manera diferente, por empezar a confiar en la gentileza de Mateo. Afuera podía escuchar voces alzadas. Mateo estaba discutiendo con Diego, aunque no podía distinguir las palabras. Luego silencio, pasos que se alejaban, y finalmente un toque suave en su puerta. Isabel. La voz de Mateo sonaba cargada de emoción contenida. Por favor, déjame hablar contigo. Vete, respondió ella con voz quebrada. No puedo hacer eso. ¿Por qué no? Ya tienes lo que querías. La dote. Una esposa que te sirva. Puedes dejarme en paz ahora. Hubo un largo silencio al otro lado de la puerta. Luego Mateo habló, y su voz temblaba de una manera que ella nunca había escuchado. ¿Es eso lo que crees? ¿Que me casé contigo por dinero? Isabel no respondió, pero sus sollozos fueron respuesta suficiente. Abre la puerta, Isabel. Por favor, no quiero que me veas así. Ya te he visto de todas las formas, dijo él suavemente. Te he visto triste, cansada, trabajando en el huerto con tierra en la cara, riendo cuando las gallinas te persiguen, y en cada una de esas formas eres hermosa para mí. ¿Mientes?, susurró ella. Nunca te he mentido, y no voy a empezar ahora. Hizo una pausa. La dote que tu padre ofreció, la devolví. Isabel se quedó paralizada. ¿Qué? La devolví 2 días después de la boda. Le escribí una carta diciendo que no me casé contigo por dinero y que no quería su oro, manchado con su desprecio por ti. No sé si la leyó. No me importa. Lo que importa es que es la verdad. Isabel se apartó de la puerta, temblando. Lentamente, con manos temblorosas, giró el cerrojo y abrió. Mateo estaba allí, con los ojos rojos y el rostro surcado por una emoción cruda que pocas veces mostraba. ¿Por qué?, preguntó ella en un susurro. ¿Por qué hiciste eso? Mateo la miró durante un largo momento y cuando habló, sus palabras fueron como piedras cayendo en agua tranquila, creando ondas que lo cambiaban todo. Porque no quiero que haya ninguna transacción entre nosotros. Quiero que sepas que estás aquí porque yo te elegí. No por oro, no por obligación. Te elegí a ti, Isabel, y sigo eligiéndote cada día. Isabel sintió que sus piernas flaqueaban. Mateo dio un paso adelante, instintivamente, como para sostenerla, pero se detuvo, esperando su permiso. Ella extendió una mano temblorosa, y él la tomó con ambas suyas, sosteniéndola como si fuera algo precioso. No entiendo, murmuró Isabel. ¿Cómo puedes elegirme? Soy todo lo que dijeron. Soy gorda, inadecuada, una vergüenza para mi familia. No, dijo Mateo con fiereza. Eres una mujer que ha sido juzgada por estándares crueles y absurdos. Eres una mujer con manos que hacen florecer jardines y que cocina, con amor aunque admite que no sabe cómo. Eres una mujer que mira el amanecer como si buscara esperanza y la encuentra. Eres todo eso y más. Y si tu familia no pudo verlo, entonces su pérdida es mi ganancia. Las palabras rompieron algo en Isabel. Alguna última resistencia que había estado manteniendo. Cayó contra Mateo, sollozando, y él la sostuvo por primera vez de verdad, con brazos fuertes que la envolvieron con una ternura que casi dolía.
Lo siento, susurró ella contra su pecho. Siento haber pensado mal de ti. Siento haber dudado. No tienes nada que sentir, murmuró él, con su mejilla apoyada en el cabello de ella. Te han lastimado profundamente. Es natural que tengas miedo de confiar. Se quedaron así durante largo rato, sostenidos el uno al otro mientras el sol descendía hacia el horizonte, tiñendo el mundo de tonos dorados y carmesí. Era un abrazo sin expectativas, sin exigencias. Solo dos personas encontrando consuelo en la presencia del otro. Cuando finalmente se separaron, Isabel levantó la vista hacia Mateo con ojos hinchados pero más claros que antes. Gracias, dijo simplemente. ¿Por qué? Por elegirme. Mateo sonrió. Una sonrisa llena de tal calidez que Isabel sintió que algo en su corazón, algo que había estado congelado durante tanto tiempo, comenzaba finalmente a descongelarse. Todos los días, repitió él. Te elegiré todos los días, Isabel. Solo espero que algún día tú también me elijas a mí. Era una confesión y una promesa. Y aunque Isabel aún no sabía si podía decir las palabras, sintió que algo en ella respondía, como un eco distante que se hacía más fuerte con cada latido de su corazón. Esa noche, Mateo volvió a su lugar en el estudio, respetando el espacio de Isabel como siempre lo había hecho. Pero algo había cambiado entre ellos. Una verdad había sido dicha, un puente había sido construido. E Isabel, acostada en su cama, miró el techo y se permitió pensar en un futuro que antes le parecía imposible. Un futuro donde tal vez, solo tal vez, podría aprender a amarse a sí misma a través de los ojos de un hombre que ya había visto. En ella lo que nadie más había podido ver. La semilla de la esperanza que se había plantado semanas atrás comenzaba a echar raíces. Y aunque el camino hacia la sanación sería largo, por primera vez, Isabel sintió que no tendría que recorrerlo sola. Los meses que siguieron a aquella tarde de 1900, confesiones, transformaron la casa de adobe y los campos de trigo en algo que Isabel nunca pensó que podría experimentar, un hogar verdadero. El otoño llegó pintando el mundo de ocres y dorados, y con él una cosecha abundante que mantuvo a Mateo trabajando desde el alba hasta el anochecer. Isabel se encontró a sí misma esperando, cada vez con más ansias, el momento en que lo vería, regresar por el camino, con sus hombros cargados de cansancio, pero siempre con una sonrisa para ella. Habían desarrollado un lenguaje propio, hecho de gestos pequeños y palabras escasas que decían más que 1000 discursos. Mateo dejaba flores silvestres sobre la mesa de la cocina cuando salía antes de que ella despertara. Isabel cocinaba los platos que había descubierto que más le gustaban, aprendiendo con paciencia los secretos de aquella cocina rústica. Él reparaba las cosas que ella mencionaba que estaban rotas. Incluso cuando no pedía ayuda, ella lavaba y remendaba sus ropas de trabajo con un cuidado que rayaba en la devoción. Una tarde, mientras Isabel preparaba conservas con las frutas del huerto, escuchó un sonido extraño viniendo del exterior. Salió secándose las manos en el delantal y encontró a Mateo construyendo algo junto al huerto. Era una estructura de madera, delicada y cuidadosamente ensamblada. ¿Qué es?, preguntó, acercándose con curiosidad. Mateo se volvió, con una sonrisa tímida en el rostro sudoroso. Un invernadero pequeño. Pensé que te gustaría poder cultivar durante el invierno. Hierbas, tal vez algunas flores. Hizo una pausa como si dudara. Si quieres, claro. Isabel sintió que algo se expandía en su pecho, cálido y brillante. ¿Hiciste esto para mí? He visto cómo miras las plantas cuando comienza a hacer frío, dijo Mateo, volviendo su atención a la estructura, como si te entristeciera verlas marchitarse. Pensé que esto podría hacerte feliz. No eran palabras de amor declaradas. No había poesía florida ni promesas grandilocuentes. Era algo mejor. Era atención. Era ver sus necesidades no expresadas y actuar para satisfacerlas sin esperar nada a cambio. Isabel se acercó y, por primera vez, fue ella quien inició el contacto. Colocó una mano sobre el brazo de Mateo, sintiendo la calidez de su piel bajo la tela de la camisa. «Gracias», dijo, y puso en esa palabra todo lo que aún no sabía cómo decir. Mateo cubrió su mano con la suya,
sus ojos oscuros, buscando los de ella con una intensidad que la hizo temblar. No tienes que agradecerme por cuidarte, Isabel. Es lo que hace la gente que... Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado grandes para pronunciarlas. ¿Qué? Susurró ella conteniendo el aliento, pero Mateo sacudió la cabeza suavemente, sonriendo con esa mezcla de ternura y timidez que ella había aprendido a reconocer. Termina tus conservas antes de que se quemen. Yo terminaré esto antes de que oscurezca. Era una evasión gentil, y aunque Isabel sintió una punta de decepción, también entendió. Ambos estaban aprendiendo a bailar una danza delicada, acercándose paso a paso, sin prisa pero sin pausa. El invierno llegó con vientos fríos que silbaban entre las rendijas de las ventanas. Las noches se volvieron más largas, y con ellas llegó una intimidad diferente. Mateo y Isabel comenzaron a pasar las veladas juntos frente al fuego, ella tejiendo o cosiendo, él tallando pequeñas figuras de madera que guardaba en una caja como si fueran tesoros. Una noche, mientras las llamas danzaban en el hogar, Isabel reunió el coraje para hacer una pregunta que la había estado atormentando. «Mateo, ¿por qué sigues durmiendo en el estudio?» Él levantó la vista de la madera que tallaba, sorprendido por la pregunta directa. «Porque no quiero presionarte», respondió con honestidad. «Eres mi esposa ante la ley y la iglesia, pero eso no me da derecho a nada que tú no quieras dar libremente. ¿Y si yo quisiera?» Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, y sintió que el calor le subía a las mejillas. Mateo dejó caer la madera que sostenía. La miró con tal intensidad que Isabel sintió que podía ver hasta lo más profundo de su alma. «¿Qué estás diciendo, Isabel?» Ella tomó aire, sintiendo que estaba al borde de un precipicio, lista para saltar. «Estoy diciendo que ya no quiero que duermas en el estudio. Estoy diciendo que cuando me miras, siento algo que nunca había sentido antes. Estoy diciendo que...» Su voz se quebró. «Que creo que me estoy enamorando de ti. Y me asusta porque nunca pensé que alguien podría amarme como tú lo haces». El silencio que siguió fue tan profundo que Isabel pudo escuchar el crepitar del fuego y los latidos acelerados de su propio corazón. Mateo se puso de pie lentamente y cruzó la distancia entre ellos con pasos medidos. Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «Isabel», su voz temblaba con emoción contenida, «te he amado desde el momento en que cruzaste el umbral de esta casa. Te he amado cada mañana cuando despertaba sabiendo que estabas aquí. Te he amado cada vez que te he visto sonreír, cada vez que te he escuchado cantar en el huerto pensando que no podía oírte. Te he amado con cada fibra de mi ser, esperando el día en que pudieras amarme también». Las lágrimas rodaban por las mejillas de Isabel, pero eran lágrimas diferentes a todas las que había derramado antes. Eran lágrimas de liberación, de alegría, de encontrar algo que nunca supo que estaba buscando. «Entonces ámame», susurró. «Ámame esta noche. Ámame todos los días. Enséñame cómo se siente ser amada de verdad». Mateo se inclinó hacia adelante, rozando su frente con la de ella en un gesto de intimidad infinita. «No solo esta noche», prometió. «Cada noche, cada día, hasta mi último aliento». Y cuando sus labios finalmente se encontraron, no fue con la pasión desenfrenada de los cuentos románticos, sino con algo más profundo. Era ternura, era promesa, era el reconocimiento de dos almas que se habían encontrado en el lugar más inesperado y habían decidido crear algo hermoso juntas. Esa noche la puerta del estudio permaneció cerrada y vacía, y en la habitación principal, dos personas se convirtieron verdaderamente en una, no solo en cuerpo sino en espíritu. Mateo amó a Isabel con una reverencia que borró años de rechazo y dolor. Tocó cada parte de ella como si fuera sagrada, susurrando palabras de adoración que sanaron heridas que Isabel ni siquiera sabía que tenía. Y cuando finalmente yacieron juntos en la oscuridad, con los cuerpos entrelazados y los corazones latiendo al unísono, Isabel supo con absoluta certeza que había encontrado su lugar en el mundo. No era en los salones dorados de la aristocracia, no era entre sedas y joyas. Era aquí,
en esta casa sencilla, en los brazos de un hombre que la había visto cuando nadie más pudo hacerlo. «Te amo», susurró en la oscuridad, probando las palabras por primera vez. «Y yo a ti», respondió Mateo besando su frente. Más de lo que las palabras pueden expresar, el invierno siguió su curso afuera. Pero dentro de aquella casa de adobe había un calor que ningún frío podía penetrar. Era el calor del amor verdadero, del tipo que se construye día a día, gesto a gesto, elección tras elección. Isabel, la mujer que una vez había sido rechazada por ser demasiado de algo que nunca había sido un defecto, finalmente comprendió su propio valor. No a través de las palabras de otros, sino a través del amor incondicional de un hombre que había visto más allá de las superficialidades y había encontrado el tesoro que todos los demás habían sido demasiado ciegos para reconocer. La primavera llegó con la promesa de nuevos comienzos. Los campos se cubrieron de verde brillante, el huerto explotó en flores, y algo más comenzó a florecer. Isabel llevaba una vida nueva dentro de ella. Cuando se dio cuenta de que sus periodos se habían detenido, cuando comenzó a sentir las náuseas matutinas y la ternura en su cuerpo, supo que un milagro había ocurrido. Una tarde, mientras Mateo trabajaba en reparar el techo del establo, Isabel lo llamó desde la puerta de la casa. «Mateo, ven. Necesito decirte algo». La seriedad en su voz lo hizo bajar inmediatamente. Se acercó con preocupación marcada en el rostro. «¿Qué sucede? ¿Estás bien?» Isabel tomó sus manos, colocándolas sobre su vientre a un plano. «Vamos a tener un bebé», dijo simplemente. El mundo pareció detenerse. Mateo la miró con ojos muy abiertos, procesando las palabras. Luego, lentamente, una sonrisa comenzó a extenderse por su rostro, una sonrisa tan luminosa que transformó completamente su semblante. «¿Un bebé?», repitió como si no pudiera creerlo. Isabel asintió, sus propios ojos brillando con lágrimas de alegría. «Un bebé, nuestro bebé». Mateo la levantó en sus brazos, girándola con cuidado antes de depositarla suavemente y arrodillarse frente a ella, besando su vientre con una reverencia que hizo que el corazón de Isabel se desbordara. «Voy a ser padre», susurró contra su piel. «Y tú vas a ser madre. La mejor madre que un niño podría desear». Fueron semanas de felicidad pura. Mateo se volvió aún más protector, insistiendo en que Isabel descansara más, prohibiéndole cargar cosas pesadas. Ella se reía de sus preocupaciones exageradas, pero secretamente amaba cada gesto de cuidado, cada mirada de adoración que él le dedicaba, pero la dicha estaba destinada a ser interrumpida. Una tarde de finales de primavera, cuando Isabel estaba en el huerto, recogiendo hierbas, escuchó el sonido de caballos acercándose. Levantó la vista y su sangre se heló. Reconoció el carruaje de inmediato. El escudo de armas de los Mendoza brillaba dorado bajo el sol. Su familia había venido. Mateo debió verlos también desde los campos, porque llegó corriendo, colocándose instintivamente entre Isabel y el carruaje que se detenía frente a su casa. Don Fernando Mendoza descendió con la misma expresión severa que Isabel recordaba. Detrás de él bajó doña Beatriz, cuyo rostro era una máscara de desdén apenas contenido. «Así que es aquí donde has estado viviendo», dijo don Fernando, observando la modesta casa con evidente desprecio, entre el polvo y el estiércol. «Padre», Isabel dio un paso adelante con la voz temblando pero firme. «¿Qué hacéis aquí?» «Hemos venido a corregir un error», respondió su madre fríamente. «Tu padre ha conseguido finalmente un arreglo matrimonial adecuado. Don Rodrigo de Valverde, un viudo de buena posición, está dispuesto a casarse contigo». El mundo de Isabel se tambaleó. «¿Qué? Pero yo ya estoy casada. Con Mateo». «Ese matrimonio puede anularse», declaró su padre con autoridad. «No ha sido consumado apropiadamente, estoy seguro. Y si lo ha sido, podemos arreglarlo con el obispo. Don Rodrigo necesita una esposa joven que le dé herederos, y tú necesitas un apellido respetable». «No». La voz de Isabel sonó más fuerte de lo que pretendía. «No voy a ningún lado. Este es mi hogar. Mateo es mi esposo, y estoy...» Vaciló, pero la mano de Mateo encontró la suya.
dándole fuerza. Estoy esperando a su hijo. El silencio que siguió fue absoluto. Doña Beatriz se puso pálida y don Fernando se puso rojo de furia. «Estás embarazada de este». ¿Este campesino? Escupió las palabras como veneno. «Sí», respondió Isabel, levantando la barbilla desafiante. «Y estoy feliz. Más feliz de lo que jamás fui en vuestra casa. Esto es inaceptable». Don Fernando avanzó amenazadoramente, pero Mateo se interpuso. «Con todo respeto». «Don Fernando». La voz de Mateo era tranquila, pero había acero en ella. «Isabel es mi esposa ante Dios y la ley. Lleva a mi hijo en su vientre. No tiene que ir a ningún lado. Y ustedes no tienen ningún derecho sobre ella». «¿Derecho?» Don Fernando se rió con amargura. «¿Me hablas de derechos, campesino? Soy su padre. ¿Puedo...» «No». Isabel se adelantó, colocándose junto a Mateo. «Vos perdisteis cualquier derecho cuando me rechazasteis. Cuando me tratasteis como una mercancía defectuosa que debía ser descartada. Mateo me eligió cuando nadie más lo hizo. Me amó cuando nadie más pudo. Él es mi familia ahora». Doña Beatriz finalmente habló, su voz gélida. «Serás una paria, Isabel. Sin título, sin posición, criando hijos bastardos en el barro». «Mis hijos no serán bastardos, madre. Serán legítimos y amados, algo que nunca sentí en vuestra casa». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Por un momento, algo parpadeó en los ojos de doña Beatriz, algo que podría haber sido remordimiento, pero desapareció tan rápido como había venido. «Entonces, no tenemos nada más que hablar», dijo don Fernando. «Desde este momento no tienes familia. No eres una Mendoza. Eres menos que nada. Al contrario», Mateo habló con voz firme. «Desde este momento es Isabel Ruiz, esposa mía, madre de mis hijos, dueña de mi corazón. Y eso es más valioso que cualquier título que ustedes pudieran haberle dado». Don Fernando los miró con odio puro antes de volverse hacia el carruaje. «Vámonos, Beatriz. Este lugar apesta a mediocridad». Doña Beatriz lo siguió sin mirar atrás. El carruaje se alejó levantando una nube de polvo que eventualmente se asentó, dejando solo silencio en su estela. Isabel se derrumbó contra Mateo, temblando. Él la sostuvo con fuerza, murmurando palabras de consuelo mientras ella procesaba lo que acababa de suceder. «Lo siento», sollozó. «Siento que tuvieras que enfrentarlos así». «No te disculpes». Mateo la apartó suavemente para mirarla a los ojos. «Nunca te disculpes por defender nuestro amor, nuestra familia. Ellos son los que deberían disculparse, aunque sé que nunca lo harán». «¿De verdad crees que hice lo correcto?», preguntó Isabel con voz pequeña. «¿Renunciar a todo?». Mateo enmarcó su rostro con sus manos, mirándola con una intensidad que la atravesó. «Isabel, escúchame bien. No renunciaste a nada. Elegiste algo mejor. Elegiste una vida donde eres amada por quien eres, no por lo que deberías ser. Elegiste un hogar donde nuestros hijos crecerán sabiendo que son amados incondicionalmente. Elegiste la verdad sobre la apariencia». Isabel cerró los ojos, dejando que las palabras penetraran hasta lo más profundo de su ser. Cuando los abrió nuevamente, había una nueva claridad en ellos. «Tienes razón», dijo, y su voz era más firme. «Elegí correctamente. Te elegí a ti. Elegí esto». Mateo la besó entonces, con toda la ternura y la pasión que sentía, sellando su elección con una promesa silenciosa. Nunca estaría sola. Nunca sería rechazada. Nunca sería menos que amada completamente. Esa noche, acostados en su cama con las manos de Mateo, descansando protectoramente sobre el vientre de Isabel, ella finalmente dejó ir el último lazo que la ataba a su antigua vida. Dejó ir la niña que había sido, que había buscado desesperadamente la aprobación de padres que nunca se la darían. En su lugar, abrazó a la mujer que se había convertido, fuerte, amada y libre. Y en la oscuridad, mientras la vida nueva crecía dentro de ella, Isabel sonrió, porque había descubierto una verdad fundamental. El amor verdadero no se encuentra en los lugares donde lo esperamos. Se encuentra en los lugares donde elegimos buscarlo, en los corazones que elegimos abrir, en las vidas que elegimos construir. Su familia la había desechado, pero eso solo significaba que estaba libre para crear una nueva familia.
Una familia construida sobre amor real, respeto mutuo y elección consciente. Y eso, comprendió finalmente, era mucho más valioso que cualquier título nobiliario. El verano llegó con un calor sofocante, que hacía que Isabel pasara la mayoría de sus días descansando a la sombra del porche, con su vientre ahora prominente y pesado. Mateo había reducido sus horas en los campos para estar más cerca de ella, aterrorizado ante la idea de que el parto pudiera comenzar mientras él estaba lejos. «Deja de preocuparte tanto», le decía Isabel con una sonrisa, acariciando su vientre. «Las mujeres han estado dando a luz desde el principio de los tiempos. Estaré bien». Pero Mateo no podía evitarlo. Había traído a la partera del pueblo, doña Carmen, una mujer de cabello plateado y manos expertas, para que conociera a Isabel y estuviera lista cuando llegara el momento. «Tienes un buen esposo», le dijo doña Carmen a Isabel después de su primera visita. «Se nota que te ama». No todos los hombres se preocupan tanto por sus esposas. Isabel había sonreído sintiendo una oleada de gratitud por el hombre que había transformado su vida tan completamente. El trabajo de parto comenzó una noche de agosto, cuando la luna llena colgaba pesada en el cielo. Isabel despertó con un dolor agudo que la atravesó como un relámpago. Tocó el hombro de Mateo, que dormía a su lado. «Mateo», susurró, «es hora». Él se despertó instantáneamente, con los ojos muy abiertos por el pánico. «¿Ahora? ¿Estás segura?» «Muy segura», dijo Isabel, respirando profundamente mientras otra contracción la recorría. Las siguientes horas fueron un borrón de dolor, sudor y miedo. Doña Carmen llegó con la rapidez de quien había hecho este viaje innumerables veces, tomando el control de la situación con eficiencia tranquilizadora. Mateo se quedó al lado de Isabel durante todo el proceso, sosteniéndole la mano, secándole la frente, murmurando palabras de aliento incluso cuando ella gritaba de dolor. «No puedo», sollozó Isabel en algún momento de la larga noche. «No puedo más». «Sí puedes», Mateo besó su frente empapada. «Eres la mujer más fuerte que conozco. Puedes hacer esto». «Tienes razón», añadió doña Carmen con voz firme. «Ya casi llegamos, mijita. Tu bebé está ansioso por conocer a su madre. Dale un último empujón». Isabel reunió las últimas reservas de su fuerza, aferrándose a la mano de Mateo como si fuera su ancla en la tormenta. Y entonces, cuando el alba comenzaba a teñir el cielo de rosa, un llanto agudo llenó la habitación. «Es un niño», anunció doña Carmen triunfalmente levantando al pequeño. «Un niño hermoso y saludable». Mateo tenía lágrimas rodando por sus mejillas mientras doña Carmen limpiaba al bebé y lo envolvía en una manta limpia. Cuando finalmente colocó al pequeño en los brazos de Isabel, el mundo entero pareció detenerse. El bebé era pequeño pero perfecto, con una mata de cabello oscuro y ojos que parpadeaban curiosos hacia la luz. Isabel lo miró y sintió que su corazón se expandía de una manera que no sabía que era posible. Este era su hijo, su sangre, su carne, su amor hecho vida. «Hola, pequeño», susurró con lágrimas cayendo sobre las mejillas del bebé. «Soy tu madre y te he amado incluso antes de conocerte». Mateo se arrodilló junto a la cama, tocando con reverencia la diminuta mano de su hijo, que inmediatamente cerró sus deditos alrededor del dedo de su padre. «Es perfecto», dijo con voz quebrada por la emoción. «Los dos sois perfectos. ¿Cómo lo llamaremos?», preguntó Isabel, sin poder apartar los ojos de su hijo. Mateo pensó por un momento, sus ojos oscuros brillando con emoción. «Rafael», dijo finalmente. «Significa Dios ha sanado, porque eso es lo que hizo por nosotros. Sanó nuestras heridas y nos dio este regalo». Isabel asintió, sintiendo la perfección de ese nombre. «Rafael Ruiz», probó las palabras. «Bienvenido al mundo, mi amor». Los días siguientes fueron un torbellino de alimentaciones nocturnas, pañales y el llanto constante del pequeño Rafael. Isabel estaba exhausta, su cuerpo dolorido y cansado, pero nunca había sido más feliz. Mateo era un padre devoto, levantándose en medio de la noche para traerle agua, meciendo al bebé cuando ella necesitaba descansar,
cantándole canciones con su voz grave que hacía que Rafael se calmara instantáneamente. Una tarde, mientras Isabel mamantaba a Rafael en la mecedora que Mateo había tallado especialmente para ella, él se sentó a sus pies, observándolos con una expresión de asombro puro. «¿En qué piensas?», preguntó Isabel suavemente. «En lo afortunado que soy», respondió Mateo. «Miro hacia atrás, a ese día en la capilla cuando nos casamos, y recuerdo a la mujer asustada que caminaba hacia mí. Y luego te miro ahora, radiante, fuerte, sosteniendo a nuestro hijo, y pienso en el viaje que hemos hecho juntos». «No fue solo mi viaje», dijo Isabel. «Fue el nuestro. Me enseñaste a amarme a mí misma. Mateo, me mostraste que mi valor no dependía de lo que otros pensaran de mí. Me diste un hogar cuando no tenía ninguno, y amor cuando pensé que nunca lo encontraría. Y tú me diste un propósito», respondió Mateo tomando su mano libre. «Me diste una razón para despertar cada mañana con alegría en el corazón. Me diste una familia. Me diste todo». Rafael eligió ese momento para soltar un pequeño gorgoteo satisfecho, como si estuviera de acuerdo con ambos. Los dos rieron, el sonido mezclándose con la brisa cálida que entraba por las ventanas abiertas. Esa noche, con Rafael durmiendo en la cuna que Mateo había construido junto a su cama, Isabel yacía despierta observando las sombras que la luna proyectaba en el techo. Pensó en su antigua vida, en los salones dorados y las sedas caras que una vez creyó importantes. Pensó en sus padres, en su rechazo, en el dolor que le habían causado, y se dio cuenta de que ya no sentía amargura, solo sentía paz, porque su familia la había rechazado. Sí, pero ese rechazo la había llevado aquí, a este hombre, a este niño, a este amor que era más real y profundo que cualquier cosa que hubiera conocido en su vida anterior. «Gracias», susurró hacia la oscuridad, sin saber exactamente a quién agradecía. A Dios, tal vez, al destino, o simplemente al universo por tejer los hilos de su vida de una manera tan inesperada pero perfecta. Mateo se movió en su sueño, acercándose instintivamente a ella. Isabel se acurrucó contra su calor, cerrando los ojos, sintiendo el peso del amor que la rodeaba como una manta protectora. Mañana sería otro día. Habría desafíos, dificultades, momentos duros. Criar a un hijo nunca era fácil, y la vida de campesinos era dura, pero lo enfrentarían juntos, como lo habían hecho con todo lo demás, porque eso era lo que hacía el amor verdadero. No prometía que la vida sería fácil, sino que nunca tendrías que enfrentarla solo. Y mientras Isabel se deslizaba hacia el sueño, con el sonido suave de la respiración de su esposo en un oído y los pequeños suspiros de su hijo en el otro, supo con absoluta certeza que había encontrado exactamente donde pertenecía, no en un palacio, ni en una mansión, ni entre títulos y linajes, sino aquí, en esta casa sencilla, con estas dos personas que eran su mundo entero. Los años pasaron como hojas llevadas por el viento, cada uno trayendo sus propias alegrías y desafíos. Rafael creció fuerte y saludable, convirtiéndose en un niño curioso, de ojos brillantes que seguía a su padre por los campos y ayudaba a su madre en el huerto. 2 años después llegó una niña, Lucía, con el cabello dorado de su madre y el temperamento apacible de su padre. Y luego otro niño, Miguel, que llenó la casa con risas y travesuras. La casa de adobe se expandió con adiciones que Mateo construyó con sus propias manos. El huerto de Isabel se convirtió en la envidia del pueblo, y ella comenzó a vender sus excedentes en el mercado, ganando una reputación por sus hierbas medicinales y conservas. Ya no era la aristócrata desplazada, era Isabel Ruiz, esposa de Mateo, madre de 3, respetada en la comunidad por su bondad y su habilidad. Los surcos de su rostro que una vez fueron marcados por el dolor ahora lo eran por la risa. Su cuerpo, que una vez fue motivo de vergüenza, ahora era celebrado como el que había traído vida al mundo 3 veces. Las manos que una vez fueron suaves y delicadas, ahora eran fuertes y capaces. Manos que creaban, que curaban, que amaban. Una tarde de otoño, 10 años después de aquel día fatídico en el Salón Carmesí,
Isabel estaba en el mercado del pueblo cuando escuchó murmullos a su alrededor. Levantó la vista y vio un carruaje detenerse cerca de la plaza. No era el de su familia, pero llevaba el sello de la nobleza. Una mujer descendió, elegantemente vestida, pero con el rostro marcado por la edad y algo más. ¡Tristeza! Isabel la reconoció después de un momento. Era doña Beatriz, su madre. Sus ojos se encontraron a través de la plaza del mercado. Por un largo momento ninguna de las dos se movió. Luego, sorprendentemente, fue doña Beatriz quien cruzó la distancia entre ellas, caminando con paso lento pero decidido. «Isabel», dijo su madre, y su voz sonaba extraña, despojada de la frialdad que Isabel recordaba. «Madre», respondió Isabel, sintiendo una mezcla de emociones que no sabía cómo nombrar. Doña Beatriz miró a su alrededor, tomando nota del puesto de Isabel, con sus hierbas cuidadosamente empaquetadas y sus conservas en frascos de vidrio. «¿Te ves? Bien», dijo finalmente. «Diferente, pero bien. Estoy feliz», respondió Isabel simplemente. «Tu padre murió». Las palabras cayeron como piedras. «Hace 6 meses. Un ataque al corazón». Isabel sintió una punzada en el pecho, pero no era el dolor devastador que habría esperado. Era más bien nostalgia por lo que pudo haber sido, pero nunca fue. «Lo siento», dijo, y lo decía en serio. Doña Beatriz asintió, con los ojos brillantes. «Antes de morir habló de ti. Dijo que había sido un tonto, que había dejado que el orgullo y las apariencias dictaran sus acciones». Hizo una pausa luchando con las palabras. «No me pidió que viniera a verte, pero yo necesitaba hacerlo. Necesitaba ver con mis propios ojos». «¿Ver qué?», preguntó Isabel suavemente. «Ver si era verdad lo que Diego nos contó, que eres feliz, que tienes una familia, que hicimos mal al rechazarte». En ese momento, como si el destino mismo hubiera orquestado el timing, Rafael, Lucía y Miguel aparecieron corriendo por la calle, sus voces alegres llenando el aire. Se detuvieron al ver a su madre hablando con una desconocida, acercándose con curiosidad pero también con protección. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Rafael, que a sus 10 años ya mostraba la estatura y la fuerza de su padre. Isabel sonrió, colocando una mano sobre el hombro de su hijo. «Estoy bien, mi amor». «Estos son vuestros hermanos», dijo volviéndose hacia doña Beatriz. «Rafael, Lucía y Miguel. Niños, esta es vuestra abuela». Doña Beatriz se llevó una mano a la boca, con lágrimas rodando por sus mejillas mientras observaba a los 3 niños. Eran hermosos, saludables, con ojos brillantes y sonrisas fáciles. Eran evidencia viviente de todo lo que ella había perdido por su orgullo. «Son hermosos», susurró. «Lo son», concordó Isabel. «Y son amados, más de lo que las palabras pueden expresar». En ese momento Mateo apareció, habiendo seguido a sus hijos desde donde había estado cargando provisiones. Se detuvo al ver la escena, sus ojos moviéndose entre Isabel y la desconocida con preocupación. Isabel extendió una mano hacia él, y él se acercó inmediatamente, colocándose a su lado con ese gesto protector que ella había aprendido a amar. «Mateo, esta es mi madre, doña Beatriz». Mateo inclinó la cabeza con respeto, pero no con servilismo. «Señora». Doña Beatriz lo observó, y por primera vez realmente lo vio. No al campesino al que había despreciado, sino al hombre que había dado a su hija todo lo que ella misma nunca pudo darle: amor incondicional, respeto y un hogar verdadero. «Tuviste razón», dijo doña Beatriz mirando a Isabel. «Ese día, hace 10 años, cuando dijiste que elegías esta vida, tuviste razón, y yo estaba equivocada». Isabel sintió que algo viejo y pesado se levantaba de sus hombros, algo que ni siquiera sabía que seguía cargando. «Gracias por decir eso», respondió. «No sabes cuánto necesitaba escucharlo». ¿Hay alguna posibilidad de que puedas perdonarme?» La voz de doña Beatriz se quebró. «No espero que me recibas con los brazos abiertos. No espero formar parte de tu vida. Solo necesito saber si algún día podrías...». «Ya te he perdonado», interrumpió Isabel suavemente. «Lo hice hace años. Aferrarme al rencor solo me habría envenenado».
Pero el perdón no significa olvidar, madre. Significa recordar, pero elegir seguir adelante de todos modos. Doña Beatriz asintió, limpiándose las lágrimas. Es más de lo que merezco. Isabel miró a sus hijos, luego a Mateo, luego de vuelta a su madre. Los niños deberían conocer a su abuela, dijo finalmente. No de la manera que yo conocí a mis padres, con distancia y frialdad, sino con honestidad, con la historia completa de quiénes somos y de dónde venimos, las partes buenas y las difíciles. ¿Estás segura?, preguntó Mateo en voz baja, solo para ella. Estoy segura, respondió Isabel, apretando su mano. No le daré el poder de hacerme daño de nuevo, pero tampoco privaré a mis hijos de conocer de dónde vienen. Y así, en esa plaza de mercado bañada por la luz dorada del otoño, comenzó una nueva relación. No era la que podría haber sido si las cosas hubieran sido diferentes desde el principio. Estaba marcada por el pasado, por las heridas y los errores. Pero también era real, honesta y construida sobre una base de perdón consciente en lugar de amor ciego. Doña Beatriz visitó varias veces después de ese día. Nunca intentó reclamar su posición como matriarca. Nunca trató de cambiar la vida que Isabel había construido. En su lugar, observaba con ojos maravillados cómo sus nietos crecían, cómo Isabel y Mateo se movían juntos con la facilidad de dos personas, completamente sincronizadas, cómo el amor llenaba cada rincón de esa casa modesta, y con cada visita, Isabel sanaba un poco más. No porque necesitara la validación de su madre, sino porque había aprendido la lección más importante de todas, que el perdón no era algo que hacías por los demás, sino algo que hacías por ti mismo para liberarte del peso del pasado. Los años continuaron su marcha inexorable. Los niños crecieron. La casa se llenó de risas y a veces de lágrimas. Los campos dieron buenas y malas cosechas. La vida no fue perfecta, porque la vida nunca lo es. Pero fue real, fue honesta y sobre todo fue suya. Una noche, muchos años después de aquel encuentro en el mercado, cuando los niños ya estaban dormidos y la luna brillaba, plateada sobre los campos de trigo, Isabel y Mateo se sentaron en el porche, tal como lo habían hecho miles de noches antes. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Mateo de repente. ¿De qué? Isabel lo miró sorprendida. De elegirme, de quedarte aquí, de renunciar a todo lo que podrías haber tenido. Isabel tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él, observando cómo sus manos se habían vuelto similares con los años. Ambas curtidas por el trabajo, ambas fuertes, ambas marcadas por la vida que habían construido juntos. No renuncié a nada, dijo con firmeza. Encontré todo. Encontré amor, propósito, paz. Encontré una familia que elegí y que me eligió. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? Mateo la miró con esos ojos oscuros que seguían viéndola de la misma manera que aquel primer día en la capilla. Con asombro, con ternura, con amor incondicional. Te amo, dijo simplemente. Todos los días de mi vida te he amado, y todos los días que me quedan seguiré amándote. Y yo a ti, respondió Isabel, apoyando su cabeza en su hombro. Gracias por ver en mí lo que nadie más pudo ver. Gracias por amarme, cuando pensé que era imposible ser amada. Gracias por darme esta vida. Se quedaron así mientras las estrellas brillaban sobre ellos y el mundo dormía a su alrededor. Dos personas que el destino había unido de la manera más improbable, que habían tomado el rechazo y el dolor y los habían transformado en algo hermoso. La historia de Isabel no era la que se contaba en los salones de la nobleza. No había bailes grandiosos ni títulos impresionantes. No había riquezas ni posiciones de poder. Pero era una historia de amor verdadero, del tipo que transforma vidas y sana heridas. Era una historia de elección, de valor, de encontrar tu propio valor cuando el mundo te dice que no lo tienes. Era la historia de una mujer que fue rechazada por ser demasiado gorda, entregada a un labrador como si fuera un castigo, y que encontró en ese supuesto castigo el mayor regalo de su vida. Y era la historia de un hombre que vio más allá de las apariencias, más allá de los prejuicios, y encontró un tesoro donde todos los demás veían un defecto. Porque al final, el amor verdadero no se trata de encontrar a alguien perfecto,
Se trata de encontrar a alguien perfecto para ti y de elegirlos una y otra vez, día tras día, hasta que vuestras historias se conviertan en una sola. Fin. En los campos donde una vez una mujer lloró por el amor que pensó que nunca encontraría, ahora crecen flores. Y en el corazón que una vez estuvo roto, ahora vive una alegría tan profunda que ningún título, ninguna riqueza, ninguna aprobación del mundo podría jamás igualar, porque aprendió la verdad más fundamental de todas, que el amor verdadero no se mide en apariencias o estándares, sino en la forma en que alguien te hace sentir completa simplemente siendo quien eres.